Ahora sí, yo a ustedes no los voy a estar viendo, pero ustedes me van a ir diciendo si tienen una pregunta o un comentario o algo por el estilo. Hoy vamos a arrancar una materia nueva que se llama Metodología de la Educación, ¿sí? O Metodología de la Enseñanza. Esta materia es fundamental a la hora de poder transmitir los conocimientos que tiene un director técnico al futbolista. En este caso estamos en licencia B para juveniles hasta 16 años, pero se puede aplicar tanto en juveniles menores o infantiles como en primer equipo. Si vamos a ver distintos métodos de enseñanza, vamos a citar algunos autores, pero sin hacer demasiado hincapié en el nombre de los autores, sino en el método que utilizaron ellos o que dejaron plasmado en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma, o de la educación, en el cual nosotros también podemos adoptarlos a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos o futbolistas, ¿sí? Esto es una materia puramente pedagógica, ¿sí? En donde tiene raíces en la educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, precisamente para el fútbol, ¿sí? Bueno, ¿alguna vez escucharon hablar del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje? Bueno, que son docentes seguramente lo estudiaron, lo están llevando a cabo porque están trabajando en la docencia, pero los que no son docentes, los que no estudiaron una carrera pedagógica, sí, una carrera pedagógica, ¿saben lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Con conocimientos previos que tengan ustedes, con conocimientos así eh, que puedan explayarlo con sus propias palabras. ¿Qué es para ustedes la metodología o el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Están ahí? Profe, ¿cómo Sí, va? Buenas noches. O sea, yo no soy ni profesional ni nada, pero mis viejos sí son profesionales de ciertas, mi vieja farmacéutica, mi viejo licenciado, y lo que sí hacen es como, por más que seas un profesional, necesitas tener un tramo pedagógico para poder explicarle a otro lo que vos aprendiste. muy bien, perfecto. ¿Sí? Igual, de todas formas, eh, dejamos en claro que no es lo mismo la enseñanza a un futbolista que quizás la enseñanza a un alumno que está estudiando la carrera universitaria, porque primero y principal los conocimientos son totalmente distintos, pero puede aplicarse el mismo método, dependiendo también mucho del grupo que vos tengas de alumnos, ¿sí? Porque no es lo mismo un futbolista, enseñar a un futbolista que el futbolista dentro de todo, a ver, cuando vos le estás explicando algo, te puede llegar a entender en parte sí, en parte no, y en cambio uno que está estudiando una carrera en la universidad o que está estudiando en la secundaria, que sí o sí necesita sacar notas, probablemente te ponga más atención, tenga mayor aceptación con la enseñanza del profesor, ¿sí? En cambio, el futbolista ya muchas veces se distrae cuando le estás enseñando porque piensa que con su talento pueden lograrlo todo y no necesita explicaciones del director técnico. Entonces, es medio complejo la enseñanza o el método de enseñanza para un técnico con sus dirigidos, ¿sí? Son bueno, con respecto a lo que es una carrera universitaria, con lo que es un plantel de fútbol, son dos grupos totalmente distintos de estudiantes, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera decir que entiende con sus propias palabras acerca del proceso enseñanza-aprendizaje? Que, bueno, podemos decir que el estudiante es el protagonista, Muy bien. que necesita la guía, ¿cómo se llama? Sus conocimientos los adquiere y el docente, el profesor, el técnico solamente es el guía, que lo va guiando. Bueno, ¿y ese qué método es? Es un método pedagógico ese, a ver si lo sabes seguro. Eh, Constructivista. Sí, constructivista y tiene también un poco de conductista, porque si lo está Sí, guiando sí. el docente, también puede llegar a ser. Es que en realidad los métodos que emplea el docente lo hace a su criterio, ¿sí? Puede emplear distintos métodos en una misma clase, por ejemplo. Lo que vos dijiste recién, que eso lo vamos a ver, si llegamos para la clase de hoy lo vamos a ver, puedes emplear un método integral, ¿sí? Entre conductista, constructivista, mando directo, entre otros métodos, ¿sí? En una misma clase o en un mismo entrenamiento. ¿Por qué? Porque según la situación que vos quieras entrenar, aplicar uno u otro método de enseñanza, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a lo que es metodología de la educación o de la enseñanza. ¿Sí? Tiene 8 módulos, te voy a contar porque siempre no les puse el número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, 8 módulos. El módulo que vamos a ver hoy, vamos a ver si llegamos, no creo que lleguemos a completar el módulo 1, que es proceso de enseñanza-aprendizaje. Después vamos a ver las fases de la enseñanza, cuáles son las fases sensibles, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo el módulo 3, estilo de enseñanza, identificación y selección de talentos, fase de desarrollo, comportamiento, código de ética y responsabilidad social. Todos estos módulos los vamos a ver en estos 2 meses que nos queda de clase con respecto a esta materia, es una materia bimestral, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Módulo 1, proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué entendemos por el proceso de enseñanza-aprendizaje? Vamos a ver la definición. ¿Qué es? Son los procesos de enseñanza y aprendizaje que se definen como las interacciones entre los jugadores y el cuerpo técnico, ¿sí? Hay una interacción entre jugador y cuerpo técnico. Bueno, esta interacción, hay un emisor que es el director técnico y un receptor que es el futbolista, ¿sí? El emisor intenta enseñarles a los futbolistas distintos aspectos que quiera el técnico demostrarles, ¿sí? Puede ser aspecto técnico, aspecto táctico, aspecto cognitivo, cualquier aspecto que competa al futbolista poder aprender, ¿sí? Bueno, avanzamos. Si tienen alguna duda, una pregunta o quieren hacer un comentario, me interrumpen. Yo no los estoy viendo, algunos lo distingo por la voz. Y si levantan la mano, interrúmpanme porque a veces no se escucha el tilde de cuando levantan la mano. Bueno, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que preguntarnos qué enseñar, qué es lo que vamos a enseñar nosotros como directores técnicos. Enseñamos los distintos aspectos del juego, ¿sí? Sobre todo en fase eh, infantil, juvenil, enseñamos la técnica, también algunos aspectos tácticos. ¿Por qué los enseñamos? Porque queremos que los futbolistas aprendan y desarrollen su capacidad de futbolista, ¿sí? Y queremos que mejoren. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esto? Que el futbolista llegue al primer equipo. ¿Cómo enseñarlo? Lo vamos a ver ahora. Bueno, seguramente en alguna otra materia habrán visto el método de 4 pasos, que pueden estar de acuerdo o no, pero este es un método eficaz de enseñanza, eh, que consiste en el primer paso en explicar lo que le vamos a enseñar, ¿sí? El contenido de enseñarles. Primer paso es explicación, ¿sí? La explicación. ¿Cómo lo explico? Bueno, sencillo. Dependiendo de la edad, pero en base general se pone a los jugadores de frente, en un lugar
donde la atención esté solamente enfocada en lo que le va a explicar el director técnico, que no haya distractores, como por ejemplo una calle detrás de la espalda del técnico, que está pasando gente o auto y los jugadores están así prestando más atención a la calle que al técnico, ¿sí? Que no haya distractores. Luego se le explica lo que querés trabajar. Por ejemplo, si vamos a enseñarle la técnica del pase a los futbolistas, que son de edad, no sé, de 10 años aproximadamente, lo primero que tenemos que hacer es tener una pelota, ¿sí? Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es demostrarlo, y que ahora lo vamos a ver. Tener una pelota y tener las condiciones como director técnico como para ejecutar el pase, ¿sí? Si no tenés las condiciones o estás lisiado, tenés no sé, te rompiste el pie, una gota de yeso, tenés que tener un jugador que dentro de todo tenga una técnica adecuada como para ejecutar el pase. Bueno, voy a explicar que el pase eh, viene a ser la conexión entre un futbolista y otro futbolista a través de la pelota, ¿sí? En el cual el jugador traslada la pelota de su posición a otro futbolista con un toque con el pie, por ejemplo, ¿sí? O de cabeza o de cualquier cosa así, que esté dentro de la regla del juego, ¿sí? Puede dar un pase con el pecho, puede dar un pase con la cabeza, con la nuca, con cualquier parte del cuerpo, pero lo ideal es, si estás jugando al fútbol, es darlo con los pies, ¿sí? Entonces le explicar, se da el pase con el borde interno, se pone el pie firme y se da el pase hacia el compañero. Y entonces les haces hacer unos ejercicios para que entre ellos interactúen a través del pase, ¿sí? Es decir, se pasen la pelota. Y bueno, entre ellos también tiene que haber comunicación, explicarle al jugador que para que pueda recibir el compañero, hay que hablarle, ¿sí? Decirle que está solo, decirle cuidado, te van, rebotá. Bueno, todas esas cuestiones se les explica al futbolista. Una vez que vos le explicás qué es el pase, cómo se da un pase, tenés que demostrarlo, ¿sí? ¿Cómo lo demostrás? Como decíamos recién, agarrás un futbolista o dos futbolistas que tengan unas condiciones aceptables, técnicas, que sepan dar bien los pases y lo demostrás con el futbolista. O lo puedes hacer vos mismo, ¿sí? Lo ideal es que lo haga uno, ¿sí? Porque ellos se sienten más seguros cuando le explica al técnico, que el técnico tiene que ser bueno para darle el pase, porque si no, viene un chico, por ejemplo, de 10 años, que se pone nervioso ante su compañero y le hace demostrar a él, entonces quizás no le salga bien y se pueda llegar a burlar a sus compañeros. Entonces lo ideal es que el técnico demuestre cómo se da un pase. Una vez que demostraste, ¿sí? Y tuviste algún error, lo puedes corregir. O, posterior a la demostración, lo puedes ejecutar. Y una vez que lo ejecutaste, ahí sí lo corregís. Yo, por lo general, lo que hago cuando estamos trabajando lo táctico es explicar. Lo demuestro y si sale bien, lo ejecuto. Evito la corrección. ¿Por qué? Porque salió bien. Pero si la demostración sale mal, lo corrijo y después lo ejecuto. Porque primero, una vez que vos lo explicaste, tenés que demostrarlo. Por ejemplo, vamos a hacer, no sé, hoy estuvimos trabajando el táctico, defensa-ataque, ¿sí? Tres que atacaban versus dos que defendían. Lo expliqué una sola vez y yo siempre le digo al jugador, estamos hablando de primera edición, le digo al jugador, si sale la primera, ejecutamos. Si no sale bien, corregimos lo que se haya hecho mal. Y bueno, la mayoría de veces que después de la demostración sale bien, entonces se ejecuta, se sigue y se corrige recién cuando vemos que hay un error. Por eso, este método de 4 pasos, que es el cuarto de la ejecución, puede variar en el punto 2 y en el punto 4. Perdón, en el punto 3 y en el punto 4. Después de la demostración, se puede ejecutar, si es que no hubo errores, para corregirlo, ¿no? Pero si hay errores, se corrige y luego se ejecuta, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿O lo vuelvo a repetir? Bueno, explicación. Demostración, una vez que lo demostramos, si salió mal o si hay algo que corregir, se corrige. Y si no, se ejecuta directamente. Pero este sería el método más sencillo para enseñarle a los futuristas los distintos aspectos del juego. Bueno, acá estamos viendo que hay métodos, hay modelos, hay técnicas, ¿sí? Técnicas, bueno, todo pedagógico. Tenemos un método global, método analítico, que ahora vamos a ir desglosando uno por uno. Método mixto. Después tenemos modelos, ¿sí? Modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, que está el tradicional, constructivista, cognitivista, que también lo vamos a ir viendo. No sé si vamos a llegar hoy. Luego tenemos técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que se aplican? Puede ser el mando directo, puede ser asignación de tareas, trabajo por grupos, descubrimiento guiado, etc. Bueno, vamos a lo que son los métodos. Método de enseñanza. Se define como la forma de presentar la actividad hacia los alumnos, es decir, uno le presenta la actividad, le explica, y esta puede ser de manera global, analítica o mixta. Método global, se presenta la actividad o la ejecución del movimiento en su totalidad sin dividirla en partes para su enseñanza. ¿Alguien entiende lo que acabo de mencionar? ¿Cuál sería el método global? En un entrenamiento o en varios entrenamientos, por lo general se trabajan 4 aspectos del futbolista: físico, técnico, táctico y cognitivo. Muchos entrenadores y en muchos clubes tienen la particularidad de separar esos aspectos y trabajarlo aparte, ¿sí? Por ejemplo, un día trabajan en la parte física y lo siguen haciendo equipo de primera división en sus divisiones inferiores, otro día trabajan en la parte táctica o técnica y así sucesivamente. Y, a ver, esto a título personal y a criterio mío, lo ideal en un entrenamiento es trabajar el método integral o global, ¿sí? En el cual eh, se trabajan los 4 aspectos del entrenamiento, ¿sí? Técnico, táctico, físico y cognitivo. Eso en una sesión de entrenamiento. Si nosotros empezamos a separar un día, trabajamos lo físico, el otro día lo técnico, el otro día lo táctico, al otro día tenemos una charla con el coaching o con el psicólogo, no estamos integrando todos los aspectos en una sesión, incluso puede el jugador tener desfasajes, ¿sí? En sus distintos aspectos, ¿sí? Porque lo técnico lo entrena una vez a la semana y después cuando hace fútbol quizás le esté faltando un buen control, un buen remate, un buen pase, etcétera. Y lo cognitivo, psicológico, también hay que motivar a los jugadores todos los días en el entrenamiento. Estar encima, animarlo, después se puede tener charlas con los jugadores de forma individual o colectiva, mejor todavía, pero eso es día a día. En cada sesión de entrenamiento, a mí parecer, ¿no? Es lo que a mí me dio resultado y que he visto a muchos entrenadores que les da resultado trabajar de forma global, ¿sí? Método integral, en el cual se integran todos los aspectos de un entrenamiento de futbolista, de juego, en un entrenamiento solo. Dani, una pregunta. ¿Cuánto dura un entrenamiento para meter todo esto global? Porque cuando dura una hora, ¿vos podés meter estos 4 aspectos? Claro, sí, eso lo vamos a ver ¿cómo se llama? Planificación de entrenamiento. Creo que ustedes arrancan ahora, no sé si este viernes o el próximo arrancan planificación de entrenamiento. La sesión de entrenamiento tiene una estructura en la cual se divide en 3, ¿sí? En 3 partes. En la primera parte, o la activación, ¿sí? Entrada en calor. Después tenés desarrollo y tenés vuelta a la calma o finalización del entrenamiento. En esa estructura de 3, podéis dividir, o mejor dicho, trabajar estos 4 aspectos, ¿sí? En un solo entrenamiento, en una sola sesión de entrenamiento, podés trabajar 4 aspectos. Por ejemplo, en
la entrada de calor misma, podés trabajar la tensión, que es un aspecto cognitivo, con ejercicios con pelota, también podés trabajar lo físico y lo táctico. Una rueda de pase, por ejemplo, una rueda de pase en la cual vos le explicás, les enseñás a los jugadores, estamos en un cuadrado, que tiene que haber dos jugadores por cada cuadrado, salís con dos pelotas, y te estoy hablando de un ejercicio que puede ser para jugadores de 12, 15 años, 16, en primera edición obviamente también se hace, y trabajás la técnica, el pase y el control. Lo táctico, haces un desmarque, desmarque es una acción táctica que consiste en salir del jugador que está marcando para poder recibir la pelota. Entonces, los jugadores que están en los conos, se pueden desmarcar del cono o del compañero, porque si pones a dos, haces un desmarque del compañero para recibir la pelota. Entonces ahí está trabajando aspecto táctico. Está trabajando la atención, porque estás esperando que venga la pelota y estás atento al momento que te toque participar. Está trabajando el aspecto técnico, control y pase. Está trabajando el aspecto físico, que cuando recibís, tocas a tu otro compañero que está en otro cono y pasás en velocidad, por ejemplo. Está trabajando los cuatro aspectos en un solo entrenamiento, en un solo ejercicio, en una sola tarea. Y bueno, y vos podés podés juntar todos esos aspectos del futbolista, del juego, en un solo ejercicio. Ni siquiera de una sola sesión de entrenamiento. En una sola sesión de entrenamiento podés hacer varios ejercicios. No, bien, bien entendido. Como dijiste dividir en cuatro, ¿viste? Por eso. Antes Así. dijiste, claro, dividir en cuatro, que hay que dividirlo, ¿viste? No sé, 15 No, minutos, 15 minutos. Claro, ahora cuando me decís, meter todo el mismo ejercicio, listo, ahí está. Gracias. no, yo lo que dije era, vos tenés en una sesión de entrenamiento tenés tres partes, ¿sí? Tenés entrenador, desarrollo y vuelta a la cama, finalización. También podés en la misma sesión de entrenamiento trabajar distintas partes, pero no es lo ideal, ¿sí? No es lo ideal separar del juego, ¿sí? El aspecto físico, por ejemplo, así intermitente. A no ser que tengas muchos jugadores, no tengas mucho material y tengas pocos colaboradores, entonces tenés que dividir los grupos, que eso son tareas, que eso ya lo vamos a ver también en esta materia. ¿Sí? Vos das tareas por grupos, ¿sí? A un grupo lo mandás a trabajar el aspecto físico con pesas, ¿sí? Transferencia, y eso lo puede hacer en una sesión de entrenamiento, te digo. El otro grupo lo mandás a trabajar una posesión, al otro grupo lo mandás, los arqueros lo mandás a trabajar aparte y le designás tareas, ¿sí? En la misma sesión de entrenamiento podés designar y dividir grupos y cada grupo trabaja un aspecto del juego. Claro, como hacer estaciones. Una estación de una cosa y después. También, sí, exactamente, también. A ver, no es lo ideal separar, pero a veces, según las condiciones que tengas, por ejemplo, si tenés un cuerpo técnico que no es amplio, tenés quizás el profe solo, y conviene para no amontonarse todos los jugadores en un ejercicio, dividir en grupos, ¿sí? Un grupo hace tal cosa, otro grupo hace esto, otro grupo hace lo otro, a dos grupos, si por ejemplo dividen en cuatro grupos, dos grupos te lleva el profe, dos grupos te lleva el técnico, y lo vas trabajando. A mí me pasa a veces que hay días de entrenamiento que me vienen, pasa que estamos los días de entrenamiento, tenemos un día que me viene el profe, otro día que me viene el profe de la ayudante de campo, otro día que me vienen los cuatro, el entrenador que no me está viendo, pero entonces hay veces que por una o por otra cosa estoy solo en el entrenamiento y en alguna que otra ocasión, cuando estoy solo lo trabajo todo junto, pero en alguna que otra ocasión lo que hago es hacer la entrega de calor todos juntos, después trabajar en sesiones de estaciones, ¿sí? Con fuerza de transferencia también todos juntos, después cuando hacemos fútbol, por ejemplo, hacen 22 fútbol y el grupito que va afuera, le doy un reloj para que me haga un intermitente al costado de la cancha para que yo lo vea, ¿sí? Y cuando me viene el profe, me vienen todos, ese grupito trabaja con el profe o con el ayudante de campo, ¿sí? También con los arqueros, ¿sí? Todo depende, pero lo ideal es que trabajen todos juntos, salvo cuando hagas fútbol, que tenés que separar sí o sí, porque solamente van a hacer 22 fútbol. Pero también la otra que hago, yo tengo más o menos de promedio 32 jugadores por práctica. Trabajamos en espacio reducido, después de haber hecho todo el entrenamiento, terminamos con fútbol en espacio reducido con consignas, ¿sí? Juegan 8 versus 8 dentro y el equipo que queda afuera no sale a trabajar afuera, sino que me hace de comodín, ¿sí? Entonces al hacerme de comodín, a 9 versus 9, poner que me den 28, 29, 30 jugadores porque tengo alguno que otro lesionado entonces entrenan aparte. Entonces lo pones en el mismo partido como comodines por fuera y es obligatorio que los que están dentro para que vaya el gol tengan que jugar con los de afuera, y los de afuera tiran centro, meten pases, etcétera. Entonces trabajan todos juntos. Eso es lo ideal, que trabajen todos juntos, pero cuando haces fútbol 11 versus 11 y tenés 32, 33 jugadores, tiene que haber un grupito fuera y ese grupito, si vos estás con el profe, lo puedes mandar con el profe, lo puedes mandar con el ayudante de campo, puedes trabajarlo aparte hasta que le toque entrar a ese fútbol. Hoy, por ejemplo, hicimos fútbol, hicimos táctico 3 versus 2 con definición, estuve con el profe y después hicimos fútbol de 11 y me quedaron 12 jugadores afuera. Y esos 12 jugadores estuvieron trabajando con el profe haciendo intermitente y fuerza porque no tenés más espacio, no tenés, material sí tenés, pero no teníamos más espacio, teníamos una sola cancha y un espacio en el lateral de la cancha de 2 metros, entonces ahí lo hacíamos intermitente. Intermitente fue un poco de trabajo de fuerza. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, genial. Después tenemos el método analítico, que es cuando la ejecución se descompone en partes o fases y cada uno se enseña de forma separada. A ver, el método analítico, dicho a grosso modo, es cuando vos sacás del partido una situación de juego y la querés trabajar aparte. Por ejemplo, querés trabajar el desborde por derecha de tu lateral derecho para que tire centro, que son unas jugadas que debes mejorar porque no desbordan mucho, no tiran centro, entonces agarras en una sesión de entrenamiento, separás esa jugada que vos querés hacer, la trabajás con los laterales y con los delanteros que querés que trabajar. Entonces, eso se llama analítico. ¿Por qué? Porque estás analizando una jugada, una situación de juego, que la separás del juego, es decir, no la trabajás en un partido, por ejemplo, o no la trabajás en el entrenamiento con fútbol, sino que la trabajás aparte para poder luego ejecutarla en el partido. Si entonces sacás a los jugadores en cuestión, lateral derecho, el 9 que querés que vaya a cabecear, y trabajás con los que son lateral derecho y con los 9. Entonces, desbordás, tira centro y el 9 tiene que ir a cabecear. Bueno, eso es el método analítico. Después tenés mixta, método mixto, en la combinación de ambas, tanto el global como el analítico, en la misma sesión de entrenamiento, podés trabajar una jugada del partido, la sacás del partido, la jugada la trabajás aparte y luego también podés trabajar de forma global, todos los aspectos, ¿sí? Es la combinación de ambas, pero se debe tener en cuenta para su uso que siempre debe terminar en forma global. Global, analítica, global. Es decir, para hacer un trabajo analítico, tenés que hacer primero un análisis del trabajo global que haces y una vez que viste que tenés una falencia, una fuga, como se suele decir, en un sector de la cancha o en algunos jugadores, separás aparte esos jugadores que querés trabajarlo y trabajás ese entrenamiento en cuestión. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Seguimos? Bueno, estos tres métodos de trabajo son los que habitualmente se suele trabajar en un club que utiliza el método integral para el desarrollo de su futbolista, ¿sí? El que trabaja los cuatro aspectos del futbolista.
Bueno, estamos con los métodos, ahora vamos a los modelos. Los modelos de enseñanza muestran cómo se desarrolla la interacción profesor-alumno en el proceso de toma de decisiones, o el rol que desempeña cada uno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recién uno de ustedes dijo que el protagonista es el alumno, que es guiado por el director técnico. ¿Sí? Ese es un método constructivista mixto con conductista, ¿sí? Un modelo, mejor dicho. Bueno, tenemos el modelo tradicional, que es el que vemos en las películas de antes, donde hay un profesor que habla, explica, y solamente los alumnos interfieren cuando el profesor le da lugar. Ese es el método tradicional, que el protagonista es el profesor, ¿sí? El profesor es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, él guía la clase, la clase plantea las actividades y objetivos, la clase se realiza de forma unidireccional, es decir, con la única dirección del profe o del técnico, el alumno solo se limita a seguir y ejecutar las indicaciones del profesor. A este método tradicional también se le llama método o conductista, ¿sí? En el cual el profesor es el protagonista y que el único momento que puede llegar a interferir o ser protagonista del alumno es cuando el profesor le da lugar. Tenemos el constructivista, que recién mencionaba, creo que Diego, Damián, perdón, que es el constructivista, proporciona al estudiante las herramientas necesarias para que pueda tomar la rienda de su propia educación. Es decir, vos les enseñás el contenido y lo guías en cuanto a las decisiones que toman, ¿sí? Cognitivista, sí, este es el mejor, pero obviamente que nunca vamos a desarrollar un modelo de estos autores como Piaget, Sigmund Freud y no recuerdo otro más. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su método propio. Después ni sabés qué método enseñar, ¿sí? Porque esto después te lo vas a olvidar, esto es teoría. Pero de acá podemos tomar muchas cosas y construir el propio método de enseñanza. El cognitivista sigue el principio del constructivismo, el alumno tiene la autonomía de crear su propio aprendizaje y es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor solo se muestra como un guía. En este caso, como directores técnicos, si estás en primera edición, los futbolistas ya tienen un desarrollo de la técnica, ya saben muchos conceptos tácticos, y vos lo guías, y acá vamos, este modelo cognitivista, y vos lo guías para que rinda de la mejor forma por el beneficio del equipo. Y entonces ahí es donde el técnico, en primera edición estoy hablando, si le llamamos de alguna forma, puede ser que utilice el modelo cognitivista de enseñanza, porque vos lo guías, él ya tiene sus propias herramientas, el jugador, ¿sí? Ya está desarrollado en lo técnico, en lo físico, en lo táctico, porque ya viene de una base de inferior, o viene de otro club, o se formó ahí mismo, y lleva muchos años, ya tiene una base. Entonces vos lo guías, según la base, las características del jugador que tenga, las condiciones que tenga, vos lo guías a que rinda, ¿sí? Lo guías a su máximo potencial para que pueda rendir de la mejor forma. El profesor solo se muestra como un guía, o el director técnico. Bueno, acá vamos a ver, ¿ustedes recuerdan en una clase que dimos los orígenes del fútbol argentino? Que está basado bueno, es una película así, en hechos reales, donde se juega por primera vez el fútbol acá en Argentina con sus reglas, ¿sí? Que no se toca con la mano, que se juega con el pie, que vale el gol en un arco, que se saca el medio, etcétera, etcétera. La primera vez que se jugó el fútbol fue en el Colegio San Andreu, allá por el año 1882, cuando el profesor Alexander Watson Hatton, proveniente de Escocia, de Dublín creo que era, viene a Argentina en barco y en su mochila o en su bolso trae 4 pelotas y picos infladores, ¿sí? Entonces en la aduana lo quisieron frenar y bueno, dijo que, porque no desconocían ese material y bueno, explicó que era pelotas para jugar al fútbol. Y bueno, de ahí se fue corriendo la bola y llegó a la escuela y los alumnos mismos le dicen al profesor que quería saber qué era lo que había traído de Escocia, ¿sí? Y que se le podían enseñar ese juego. ¿Sí? Acá no se va a escuchar el audio porque esto es pantalla completa, pero van a ver la actitud que tiene el profesor a la hora de enseñar. Yo le voy a ir transmitiendo lo que va diciendo. Y ahí ustedes van a decir, según lo que acabamos de ver, qué método o qué modelo de enseñanza utilizaba este profesor Alexander Watson Hatton, que justo en esta imagen, en este fragmento, fue la primera vez que se jugó al fútbol en Argentina. No hay fecha de qué día, pero seguramente habrá sido sobre marzo, porque de 1882, porque es cuando inician las clases. Él asume como director para esas fechas y no hay registro de si fue el primer día de clase, el quinto día o en un mes, pero seguramente habrá sido en marzo, porque la idea de Alexander Watson Hatton era promocionar el fútbol como medio para poder sosegar la indisciplina de los alumnos. ¿Sí? Entonces por eso se enseñó el fútbol pensando que el fútbol iba a sosegar la indisciplina de los alumnos. Y bueno, entonces por eso la primera vez que se jugó el fútbol fue ahí y él en esta clase que tenía con los alumnos, él era profe de educación física, les explica qué es el fútbol. ¿Sí? Yo me voy a ir traduciendo no porque está en español, pero le voy a ir diciendo lo que van diciendo. ¿Sí? Pantalla completa, ¿no? Bueno, ahí están los alumnos, calculo que tendrán entre 12 y 15 años, un poquito menos quizás, pero no pasan de esa edad. ¿Sí? Ahí está, termina la clase, el profesor está como saliendo del salón y se le acerca a los alumnos y le dice, queremos pedir un favor, queremos que nos enseñe a jugar al fútbol. El juego nuevo, no el fútbol, que queremos que nos enseñe el juego nuevo, empieza a hablar los alumnos. Ahí ustedes están viendo que está interactuando el profesor con los alumnos. Y ahí él le dice el fútbol. Cómo se juega y empieza a explicar en la pizarra. Fíjense en qué método dicen que está utilizando acá. Está interactuando con los alumnos, lo que vimos recién. Vimos constructivista, cognitivista, modelo, mejor dicho. ¿Cómo? Vimos 3 modelos recién. Constructivista, cognitivista y... Tradicional. ¿Cómo? Tradicional. Tradicional. Fíjense, este tiene algo de tradicional y eso que es muy viejo esto, es de 1882. Acá está explicando, dice, escuchen con atención. Esto es el campo de juego. Estos son los arcos. Y ahí dice, usted será el arquero. Tiene que evitar que la pelota pase por aquí. ¿Entendido? Sí, bien señor, dice el niño. Ustedes serán los backs, los de atrás, los defensores. Antes de que comencemos, quiero hacer una última advertencia. El pie es para la pelota, no para el adversario. Por eso fue la primera vez que se jugó el fútbol en Argentina. Al fútbol con el reglamento de la regla de Cambridge. ¿Sí? Porque anteriormente era una mezcla entre rugby y fútbol. Había tackles, bueno, parecía lo que quería ahí, porque nadie sabía y cómo se jugaba, entonces era un descontrol. Ahí está diciendo el fútbol no se juega así.
Bueno, ahí están discutiendo, porque justamente la escuela San Andrés quedaba al lado de la iglesia presbiteriana, y este es el sacerdote, o como le dicen, el obispo de esa iglesia. Entonces empezó a tocar la campana y Alexander Bosso Hatton era el director y viene y dice, ¿qué es esto? Nunca en la historia de la escuela San Andreu hubo un escándalo tan grande. Y él le responde, tampoco hubo una alegría tan grande como la de hoy de estos chicos jugando al fútbol. Me quedo con la última. Obvio. Dice que la pedagogía moderna cuida la alegría del niño tanto como su inteligencia. La infancia necesita correr, gritar y jugar. Y él dice que el colegio no compartirá su método de enseñanza. Bueno, en fin, ¿qué modelo dicen que Alexander Watson Hatton utilizó para explicarles a los niños cómo se juega el fútbol? Ahí lo estamos viendo, ¿tradicional, constructivista o cognitivista? Tradicional, como dijo el compañero. O puede ser mixto también. ¿Por qué tradicional? Y porque él tiene todo el conocimiento y trae la propuesta y la explica. En ningún momento, constructivista no es, en ningún momento hace que el chico construya. Aparte le dice así no se juega, al último, que vos dijiste. Claro. ¿Y no puede ser constructivista? Lo que veo, le enseña al arquero lo que tiene que hacer y después apoya la pelota y no se escucha bien qué es lo que le dice y todos empiezan a correr atrás de la pelota. ¿Ustedes escuchaban algo del audio? No, nada. No, lo que vos decías. Sí, que no se No escuchaba. se escuchaba el audio. ¿Cómo? No se escuchaba el audio. Bueno, igual es lo que yo le comentaba, yo te decía. Sí, perdón. No, que decía que estoy en la calle y no, del audio por lo menos no se escuchaba. No, que no. Constituido, parecía. Yo sí lo escucho el audio, pero al compartir pantalla no le encontré la vuelta. Encima es un fragmento que saqué de una película, que esa película desapareció del enlace. De la primera escena que están en el aula sí se ve una forma tradicional. Después, en el patio, quizás haya esa conjugación mixta, más constructivista que cognitiva. Lo veo, pero no se escucha lo que dice. No, cuando él empieza a decir, bueno, ustedes son los defensores, ustedes son los volantes, y después le dice, y una aclaración, la pelota, los pies son para la pelota y no para pegar al rival, dice. Eso le dice. Es decir, él está marcando las pautas. Bueno, acá lo que vemos en esa clase, es una breve, digamos, en este videito breve, es que hay dos modelos que se marcan como tales, como están diciendo recién ustedes. ¿Sí? No es un modelo único, sino que hay dos modelos que aparecen en este fragmento. Uno es el tradicional, cuando el profesor es el protagonista, al explicarle a los alumnos qué es el fútbol, cómo se juega, pero a su vez se convierte, esa explicación del profesor se convierte en constructivista porque deja actuar a los alumnos, deja participarlos, porque los alumnos le preguntan y él le responde, ¿sí? Lo que pregunta, le da lugar a los alumnos para poder participar. Por eso se llama constructivista, porque le da al alumno el espacio para que construya su conocimiento también, porque tiene dudas y él se la disipa al preguntar. Cuando es tradicional, conductista, es decir, estás en el pizarrón, habla, copia todo y no le da lugar al alumno, salvo cuando le empieza a dar lugar que si tiene alguna duda y pregunta, ¿sí? Pasa de tradicional a conductista, como pasa en muchas universidades. Yo cuando estudiaba tenía profesores que hablaban y hasta que no terminaba de explicar un tema no preguntaba, ¿sí? No lo hacía interactivo y dinámico. Era protagonista el profesor, pero después cuando empieza a preguntar a los alumnos y deja participar, pasa a ser constructivista, porque ya el alumno pasa a ser el protagonista y el profesor le está guiando, le está llevando por ese camino. En cambio, cuando es cognitivista, el alumno ya tiene un conocimiento y solamente el profesor lo guía, ¿sí? Pero acá no, el constructivista no tiene conocimiento, se lo va dando el profesor y lo va guiando. Y el cognitivista sí ya tiene conocimiento y solamente lo guía, ¿se entiende? Igual acá lo importante no es saberse los nombres de los modelos, sino como uno debe explayarse ante los alumnos, ante los jugadores. Bueno, avanzamos. Sí. ¿Cuándo termina siendo, deja ser tradicional? Cuando le da lugar a los alumnos a que pregunten, ¿sí? O a que interactúen con vos. Y ahí pasa a ser constructivista. Ejemplo, si yo le pregunto o consulta una actitud, ahí ya le damos el lugar para que ellos nos hagan una consulta y nosotros damos la herramienta para ser constructivista. Sí, es que pasa, es como las transiciones, esto después van a ver ustedes, las transiciones de fútbol, defensiva, ofensiva. La transición son momentos de juego en el que vos estás en posesión o no de la pelota, pero si estás en posesión de la pelota, pasás, te la quitan la pelota, pasás de atacar a defender. Bueno, acá pasa lo mismo, pasás de constructivista, de conductista a constructivista. ¿Sí? Conductista porque estás conduciendo vos la clase sin intervención de los alumnos y vos sos el protagonista. Sos el protagonista porque estás enseñando un tema, estás dando el contenido. Una vez que vos finalizaste de dar el contenido, empiezan la interacción con los alumnos, ahí vas a ser constructivista, porque ahí ya es interactuado, sí, vuelta. ¿Sí? Y cognitivista es cuando ya el alumno tiene un conocimiento de lo que uno le enseñó y vos lo guías por ese lado, digamos, por el lado que el alumno se deja guiar, ¿sí? Con el conocimiento que tiene. En el caso del futbolista, el fútbol profesional ya tiene unas condiciones, lo único que tiene que hacer como director técnico es guiarlo en la ubicación en el campo de juego, guiarlo a las estrategias, a la táctica, a lo que debe hacer en el campo de juego, pero no más de eso, ¿sí? Entrenarlo cada día, sí, pero lo guías. Dani pregunta, pero igual sigue siendo conductivo cuando el alumno pregunta, porque es solo pregunta. La diferencia es cuando participan. Sí, pero cuando participa no es cuando ya pregunta, es con sus saberes, porque a veces tiene saberes previos igual, erróneos o no, saberes previos, ahí es cuando vamos, el técnico, el profesor, quien sea, interviene, ¿sí? Como guía para, si no lo deja seguir, no siempre interviene el docente, si el docente ve que ese alumno va por buen camino, lo deja seguir hasta el error y ahí empieza a corregir. Y ahí cambia sigue siendo conductista hasta el error, pero después de ahí cuando interviene el alumno... No, eso es constructivista. El alumno se iba solo, hasta que por eso el docente guía. Perdón, sí, tenés razón. Sí, constructivista, verdad. Sí, es verdad, tenés razón. Entonces, una vez que el alumno ya consume todo el conocimiento, ya sabe todo, es cognitivo. Entonces, termina siendo que ya le da la herramienta, ya sabe la herramienta lo que tiene que hacer en la cancha. Exactamente, vamos a llevar al fútbol, ¿sí? Igual perdón, Dani, hay un hilo muy finito entre constructivista. Es segundo que te parezca, mirá, porque es un hilo muy finito. A veces son constructivista, media que sí, media que no. Es muy finito el hilo. Exactamente, estas son teorías baterianas, son modelos de Piaget, de Freud. Ahí no le puse los autores, porque no viene al caso, porque a mí no me gusta citar a los autores. Sí, el conocimiento, el tema, eso sí, pero los autores no.
eso es una cuestión de los autores, ¿sí? Porque al fin y al cabo, en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje puedes utilizar todos los modelos, todos los métodos, todas las técnicas en una misma sesión, ¿sí? Y es muy finito, como bien decís vos, es muy finito el hilo entre un modelo y otro, ¿sí? Porque pasás, digamos, no lo llegas a distinguir muchas veces. Recién estamos viendo que los chicos no tenían conocimiento previo, empezó a explicarle qué es el fútbol, cómo se juega, de modo conductista, sí, conductista o tradicional, y termina con el modelo, se me fue, el modelo constructivista. ¿Sí? Y también es finito porque no sé si interactúas y después seguís con el conductismo, conduciendo. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta o algo que quieran aportar? No, profe, está bueno porque uno cuando lleva un proceso de conocimiento, uno está bueno de poder hablar y conectar estos argumentos para poder llevarlo al chico, cómo es el proceso, más a los padres, ¿no? Para que pueda ellos procesar y saber las indicaciones que quiere el técnico para el bien futbolista. Está muy bueno esos tres argumentos que pasó. Bueno, bien. Bueno, gracias por el aporte. Bueno, ahí lo que veo mucho en el fútbol infantil, juvenil, en los clubes de barrios, ya en los clubes de primera división, digamos, tienen, a ver, lo que sí nos difiere mucho en los clubes de primera división es la forma de entrenar, ¿sí? Pero con respecto al método de enseñanza-aprendizaje, los clubes de primera división no tienen la falencia que tienen los clubes de barrio. ¿Por qué? Porque ya son más profesionales, los que están a cargo, o son estudiantes de director técnico, son profes de educación física, o estudiantes de educación física, o técnicos ya recibidos, y tienen un conocimiento pedagógico del modelo de enseñanza-aprendizaje. En cambio, veo mucho en los clubes de barrio, de futsal, clubes de barrio de cancha de 11, que los que están a cargo de niños, ¿sí? No tienen idea de esto. ¿Y cómo te das cuenta? Primero principal, por la educación que ellos tienen, ¿sí? Cómo se dirigen a sus jugadores. Le hablan de una forma denigrante muchas veces cuando se equivocan en un pase, insultan a sus jugadores, los padres también fomentan eso, le gritan, y también no son claros cuando le explican un ejercicio. Lo veo mucho en los clubes de barrio, bueno, también lo he visto en algún que otro club profesional, pero muy menor medida, casi no existe eso, ¿sí? Veo técnicos fumando, bebiendo. Yo cuando jugaba en el barrio, por ejemplo, el presidente del club de barrio que yo jugaba era un borracho. Todos los partidos se iba a mamar y aparecía borracho y se quería agarrar a piña con todo el mundo. El técnico que yo tenía se la pasaba fumando, y cada tanto le da al wiki o ahí en los mismos partidos se quería agarrar a piña. Entonces, te das cuenta que esa gente no son profesionales, es decir, no tienen una formación profesional como director técnico o como de profe de educación física. Bueno, y dan un primero principal que son una ruina para los futbolistas, por el ejemplo que dan y por lo que enseñan, ¿sí? Esta materia pedagógica, ¿sí? Te lleva a hacer todo lo contrario que vemos, ¿sí? A saber cómo enseñarles, a mantener una conducta, una línea de conducta. En sí, la educación te lleva a eso, ¿no? No hace falta estudiar para técnico, cualquier otra carrera que estudie. Cuanto más educación tenga una persona, mejor trata a la otra. Y eso creo que es ley de vida, ¿sí? Cuanto más educación tienen, mejor trato tienen con las personas. Y yo lo que veo es eso, ¿sí? Que hay muchos que ocupan el cargo de técnico sin serlo, sin estudiar, solo porque son familiares o porque juegan al fútbol o por alguna otra cuestión más, y terminan arruinando la carrera de los jugadores. Hay jugadores que no quieren, los chicos sobre todo, no quieren seguir jugando al fútbol porque tuvieron malas experiencias. Hace poco me vino un jugador, no voy a decir el nombre, que estuvo a punto de retirarse del fútbol porque estaba cansado del manoseo de directores técnicos, dirigentes, que se viene entienda, de manoseo en el sentido de que los malos tratos, idas y vueltas, mentiras, de dirigente del fútbol. Estoy hablando de un club profesional. El chico me dijo cuando hablé con él que se quería retirar, que no quería jugar más fútbol, que no iba a ir a ningún lado más. Digo, ¿por qué tenéis acá con nosotros, Alfa? Vas a ver que es distinto. Distinto por lo que formamos Alfa, tenemos un capellán, no sé si está ahora Pablo, que es compañero de ustedes, bueno, transmitimos un principio y mantenemos una línea de conducta. Y le digo, probá, después ves. Y el chico empezó a venir con nosotros y ahora no se quiere seguir jugando al fútbol, está con la ilusión de jugar en primera división. El chico viene de un equipo de la B Metropolitana que era el tercer arquero, ¿sí? Y justo nosotros necesitamos arquero y bueno, y ahora está contento con nosotros. El otro día fue al banco, también jugó algunos amistosos y el ambiente es distinto. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos una línea de conducta, tratamos de no faltar el respeto al jugador, como pasa en la mayoría de clubes de barrio y también en clubes del ascenso en primera división, quizás en menor medida, pero también pasa. Y para esto está la carrera de director técnico, ¿no? Para aprender todas estas cuestiones pedagógicas, para saber tratar a los jugadores. Bueno, vamos a lo que es técnica y ya vamos cerrando, que son las 11. Vamos a avanzar con esto y ya vamos dejando. Las técnicas didácticas hacen referencia a la forma de cómo se enseña, al tipo de estrategia que el entrenador decide utilizar para transmitir la información, contenidos conceptuales, sobre todo tácticos, ¿no? Procedimientos, actitudes que conforman la sesión de entrenamiento, es lo que recién estaban mencionando. ¿Sí? Acá les voy a mostrar algunos videos, ya con esto terminamos, son 3 videitos, y hacemos un comentario quizás 10-15 minutos más, ¿sí? Como mucho. Tenemos la técnica del mando directo. La técnica del mando directo procede del método tradicional de enseñanza. Hay un sistema de control del inicio y final del ejercicio, por ejemplo, preparados, listos, ya. Eso lo dice cuando hacemos velocidad, con palmadas, silbato, etc. El jugador depende de la indicación del DT o el profe para hacer la actividad. Mando directo. Ahora les voy a mostrar otro video que tampoco tiene audio, pero yo lo voy diciendo, sí tiene audio, yo lo escucho, pero usted no. Lo voy diciendo qué es lo que le dice el técnico a los jugadores. Bueno, acá le está diciendo, listo, niños, conducí, dale el pase, controlar, dale el pase. Eso es, direcciono y doy el pase. Conduzco y doy el pase. Ahora correr para el cono, le dice conducción, esa es, y da el pase. Recepciono, doy el pase, conducción, doy el pase. Le está diciendo todo lo que tienen que hacer los jugadores. Bueno, esto es lo que es mando directo. ¿Sí? A ver, esto se puede hacer, pero acá el problema, ¿saben cuál radica? Que no hubo una explicación previa, porque los jugadores están haciendo lo que en el momento le está diciendo el técnico. Si no, no hubo una explicación previa del ejercicio y que lo ejecuten los mismos chicos. Es decir, dejarlo con libertad para ejecutar. Bueno, y esto es mando directo, esto es una técnica pedagógica que se llama mando directo. Bueno, ¿algún comentario con respecto a la técnica? Se puede hacer, ¿sí? Se utiliza sobre todo con chicos pequeños que les cuesta comprender lo que uno le explica, entonces le tiene que andar diciendo lo que tiene que hacer en el momento. Y chicos que quizás no tienen un desarrollo deportivo eficaz, entonces le tenés que, con iniciación deportiva, por ejemplo. Y hay chicos de 8 años que nunca juegan a la pelota y los padres los mandan y tenés que ser mando directo. Le decís, bueno, pelota al pie, corre con conducción hasta el otro cono, pero antes de conducir te tiene que haber explicado, ¿sí? Cómo se conduce. Bueno, esto es el mando directo.
Asignación de tareas, esto es lo que mencionaba hace un rato. Es el reparto de funciones en el equipo supervisado por el entrenador. Puede ser de forma individual o por grupos. El jugador tiene que tener conocimientos previos de la tarea asignada. Yo voy a mostrar un entrenamiento de ACFA, donde estamos dirigiendo, donde hubo asignación de tareas, se dividió el plantel en 3 grupos. En un lado hacíamos táctico, en otro hacíamos fútbol espacio reducido, y en otro también fútbol espacio reducido con consignas. Ahí lo voy a mostrar. Ah, no, perdón, este es el táctico, es la asignación de tarea, que hacías defensa-ataque. Por el área, lo que se intentaba en este ejercicio era generar duelos por banda, y que haya una interna, una internada, es decir, que se meta al área y encare a uno de los defensores. Mantener posesión, fíjense, se mantiene en posesión. Esto es viejo, tiene como 3 años este video. Se juega por banda, fíjense que ahí está marcado el sector, donde va el duelo mano a mano. El extremo de este lado recibe la pelota y hace un mano a mano con el defensa lateral derecho. Sí, es un duelo entre ambos. Bueno, ahí tuvo bien la defensa por el juego. Esto es asignación de tareas, se le da la tarea a un jugador o a un grupo de jugadores que hagan en lo que quiere el técnico. En este caso era jugar por banda y duelos entre el extremo con los laterales. Y luego pueden meter pelota filtrada o hacer el gol si es posible. Bueno, este es lo que decía de trabajo por grupo. Es la división del plantel en grupos que trabajan mutuamente en una tarea o ejercicios. A diferencia de asignación de tarea, voy a asignar la tarea a un jugador, a un grupo de jugadores o al equipo en general, ¿sí? Trabajo por grupos, cuando vos separás por grupo, como si fuera en la escuela secundaria, que separan y trabajan en grupo para hacer un determinado trabajo. Bueno, lo mismo pasa en el plantel, sí, en el fútbol. Que dividís el plantel en grupos que trabajan mutuamente en una tarea o ejercicio. Este es un entrenamiento que acá sí, es lo que dije hace un ratito, está dividido en 3 partes. En un lado hacen táctico, que es el táctico que vimos recién. En la parte de atrás, en la otra mitad de la cancha, hacen fútbol espacio reducido. Y al costado hacen espacio reducido con consignas. Ahí lo van a ver. Acá sí, perdón, se me pasó la pantalla. Ahí va de nuevo. Acá atrás, pasa que acá tenemos en un golf, en la cancha de fútbol. Acá están haciendo trabajo reducido con definición. Y de este lado, en la cancha, en mitad de cancha están trabajando espacio reducido, fútbol. Y el otro sector de la mitad de cancha se está haciendo trabajo táctico, que era el mismo que recién mostramos. Y esto vendría a ser la técnica de trabajo por grupos. Y ya vamos terminando. Después tenemos el descubrimiento guiado, que este es un video muy bueno. Es una técnica didáctica, que significa adoptar una comunicación a través de preguntas abiertas, que acá también va ligado a lo que es el constructivismo, y reflexiones en voz alta con nuestros jugadores hasta que lleguen por sí solos a la solución en cuestiones técnicas, tácticas, físicas y estratégicas. Acá sí hay un video de YouTube porque lo estoy modificando, porque lo había sacado y lo había subido al PowerPoint, pero ahora bajé el enlace. Vamos, el de Bob confiesa. Espera un segundo. ¿Ustedes escuchan el audio ahí? Ahora les digo, ¿Escuchan el audio? No, perfecto. Bueno, vamos a sacar de compartir. No se escucha. Bueno, y ahora le comparto una pestaña entonces. Dejar de presentar. Ahora se tiene que escuchar. Igual esto es lo último, ya es lo último y ya cerramos. ¿Dónde está? Segundo, ¿eh? El gol de ¿Ahí se escucha? ¿Sí se escuchó algo? Bueno, cómo es esa jugada que siempre, ahora que doy unas clases de liderazgo y demás en cursos de entrenadores, y destacan la manera de liderar de Del Bosque en el sentido de un líder persuasivo que comprende y tal, y es un modelo a seguir, ¿no? Pero, por ejemplo, se cuenta que los futbolistas, en este caso, escuchan a los jugadores decir: oye, Vicente, que esta jugada la hacemos en el Barça, y tú dices, pues hacerla, y salió el gol de Puyol. ¿Fue así? ¿Cómo se Vamos a ver, creo, Javier, que les digo un día o 2 días antes del partido, les digo algo así como la defensa alemana en las... descubrimiento guiado. Bueno, gente, ¿algún comentario? Jefe, lo que ahí lo que usted comenta, que el técnico también se incluyó al grupo con los jugadores que trabajaban. Que el técnico también se incluyó al grupo de los jugadores para hacer esa estrategia. Porque si no se incluye, por ejemplo, dice el técnico: no me gusta esta idea, voy a la otra idea. En una nota funcionó esa táctica esa estrategia, ¿no? Para la estrategia también, para poder ganar al Alemania. Bueno, esta es una técnica pedagógica que, a ver, para utilizar el descubrimiento guiado, que es adoptar una comunicación a través de preguntas abiertas, reflexiones en voz alta con nuestros jugadores, para que entre todos lleguen a una solución. Primero y principal, hay que tener una fortaleza. ¿Por qué? Porque estás abriéndote a los jugadores, estás viendo la posibilidad de hacerlos sentir cómodos, opinando, buscando una solución, y bueno, y entre todos